El neoliberalismo es un modelo económico que revolucionó la visión del mundo a finales de los años 70 y principios de los años 80, debido a que tenía como principal impulsores a Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. Dentro de las características teóricas de este modelo económico destaca principio de dejar trabajar, poca o nula intervención del Estado en la economía, circulación de mercancías y capitales entre los países, venta de empresas paraestatales. Su objetivo básico es el crecimiento con equilibrio en el ramo financiero, comercial y gubernamental, libertad de comercio entre los países sin restricción. En México, el modelo neoliberal tuvo su aparición en el periodo presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado y su auge en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Fue en ese periodo que el país tuvo la necesidad de ingresar en la economía mundial. Tuvo que abrirse el mercado internacional, logrando ingresar al Acuerdo General contra Aranceles, Aduaneros y Comercio, GATT, y posteriormente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La dependencia que se ha dado hacia los Estados Unidos debido a la deuda externa ha provocado que México recurra a instituciones bancarias como el Fondo Monetario Internacional para comprometerse a seguir una política económica neoliberal y ser condescendiente con el capital externo. El modelo neoliberal mexicano cuenta con 4 características importantes que son: se concibe como un instrumento antiinflacionario, va en contra del alto intervencionismo del Estado, apertura hacia el exterior, política cambiaria flexible. El neoliberalismo ha ayudado a los procesos de transnacionalización o internacionalización de capitales, bienes o mercados, ya que orienta a las economías hacia las exportaciones y la incursión de los mercados nacionales e internacionales. Miguel de la Madrid asumió la presidencia de la República con un país en la quiebra tras el desorden económico que había dejado José López Portillo. Por ello, formó rápidamente el Programa Inmediato de Reordenación Económica PIRE, que pretendía resolver la situación de México a través de 10 líneas rectoras: disminuir el crecimiento de gasto público, proteger el empleo, continuar con obras en proceso de forma selecta, disciplina y eficiencia en la ejecución de gasto público, proteger programas de producción, importación y distribución de alimentos básicos para el pueblo, aumentar ingresos públicos, el crédito como prioridad de desarrollo, reivindicar el mercado cambiario, reconstruir la administración pública, actuar bajo principio de rectoría de Estado. A pesar de los esfuerzos, el país no pudo levantarse en el corto plazo de la crisis económica. En 1983, el PIB cayó menos 4.2%. La economía mexicana, en lugar de crecer, bajó su rendimiento productivo por el crecimiento en la población. En 1984 y 1985, la economía creció apenas 3.5 y 2.5% respectivamente, promedios muy bajos en comparación con años anteriores. Para 1986, el Producto Interno Bruto volvió a caer menos 3.8% durante todo el sexenio. La economía creció en promedio anual 0.3%, un sexenio perdido en cuanto a producción se refiere. Carlos Salinas, quien llegó al poder en 1988 después de una elección polémica, encontró una economía en receso que producía poco y una depresión del mercado interno. Creó el programa Solidaridad, que luchaba contra la pobreza y consistió en el otorgamiento de apoyo. Entre estos grupos destacaban indígenas, campesinos y grupos populares. La reducción de la deuda externa, que pasó del 63% del Producto Interno Bruto de 1982 al 22% en 1994, privatizó más de 1,000 empresas. Dentro de las privatizaciones, Teléfonos de México fue la mayor relevancia, ya que para 2007 su comprador Carlos Slim llegó a ser el hombre más rico del mundo. El estandarte del neoliberalismo salinista fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual gestó desde 1990 y entró en vigor hasta el 1 de enero de 1994. Dentro de las ventajas que trajo la firma del TLCAN destacan la eliminación gradual de aranceles, lo que permitió que los impuestos no incidieran en el precio final de los productos, el aumento lógico de consumidores, los costos de producción disminuyeron, la competencia aumentó y por lo tanto la calidad de los productos también. La fuga de capital extranjero, el desplome de las reservas internacionales del gobierno y la no devaluación de la moneda fue el legado que recibió Ernesto Zedillo al asumir la presidencia de la República el 1 de diciembre de 1994. Él tuvo la decisión de devaluar el peso, lo consultó con empresarios, acción que provocó el aumento de fuga de divisas. Los efectos del llamado error de diciembre tuvieron gran alcance en la población mexicana, ya que 1,5 millones de personas se quedaron sin empleo, lo que provocó la emigración a Estados Unidos.
Buscando sanar las finanzas, también se creó el Programa de Acción para reforzar el Acuerdo de Unidad para superar la emergencia económica, que incluyó políticas como incremento al IVA del 10 al 15%, contracción al gasto público para buscar superávit de finanzas públicas, incremento mensual a gasolinas y electricidad durante 1995, creación de unidades de inversión para apoyar a deudores en inversionistas, incremento a los salarios mínimos del 10%, aumento de participación extranjera en el sistema bancario. Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional, PAN, consiguió derrocar la hegemonía de 70 años en el poder que había ostentado el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Durante su mandato, se mantuvo la estabilidad económica que le había heredado Ernesto Zedillo. Hubo buena inversión del extranjero y aumentó en el turismo. Dentro de las prioridades estratégicas y planes en el mandatario empleo en materia política fueron: en el entorno, buscó disminuir riesgos y aprovechar oportunidades para el desarrollo nacional. Se creó la Visión México 2025 como un plan a largo plazo. Buscó crear una economía más competitiva e incluyente. Implementó como principios de su gobierno el humanismo, equidad, competitividad y gobernabilidad democrática. Siguió una política monetaria del corto, es decir, retirar dinero de la circulación. Instauró el pago puntual de la deuda externa. Apoyó al peso frente al dólar. Los resultados para Vicente Fox en materia económica y con su modelo neoliberal fueron pobres, ya que el crecimiento económico fue del 2.3% anual. Felipe Calderón, quien durante su campaña presidencial se hizo llamar el presidente del empleo, intentó hacerle justicia a su mote. Para el último año de su gobierno, según datos del Seguro Social, estaban registrados más de 16 millones de personas como trabajadores urbanos permanentes y eventuales asegurados, lo que representó un aumento de 2.131.148 asegurados más en sus 6 años de gobierno. En el plano económico se produjo un promedio anual de 1.9%, la cifra más baja desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Este pobre dinamismo tuvo que ver con la caída del PIB en el año del 2009, tras la crisis económica generada por la resistencia de los Estados Unidos. Se dio una inversión de 315 millones de pesos para avances en infraestructura, sobre todo en el sector carretero, además de la puesta en marcha del proyecto como la hidroeléctrica La Yesca, la carretera que conecta Durango y Mazatlán y el túnel emisor Oriente. Dentro del aspecto laboral hubo factores negativos como la desaparición de la compañía Luz y Fuerza del Centro, que dejó sin empleo a 44,000 trabajadores. En el entorno social, uno de los sucesos que marcó su administración fue la impunidad ante el incendio de la guardería ABC, el cual provocó la muerte de 49 niños y niñas y más de 70 heridos. Quizá lo que más marcó a este periodo presidencial, la lucha que emprendió con el apoyo del ejército en contra del narcotráfico y el crimen organizado.